¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Damos inicio con nuestra clase sobre lo que así que era el módulo número 4, haciendo referencia al derecho notarial. Específicamente, vamos a continuar básicamente con la anterior clase que habíamos iniciado el anterior domingo, y por X situación hemos tenido cierto tipo de problemas en lo que así que en sí, el llevar adelante las clases, por el cual tenemos que coordinar ya en el planteamiento de estas clases pendientes, bueno, que vamos a tener que reasignar conforme a poder consensuar con ustedes ya un horario adecuado, obviamente, para ustedes, para poder recompensar las dos clases pendientes, ¿no? En ese caso, pues vamos a coordinar en el transcurso básicamente de lo que es ICAR esta semana. El domingo posiblemente vamos a tener tiempo suficiente de que podamos coordinar cuál va a ser el día de clases que vamos a acordar entre todos nosotros para hacer la correspondiente reposición o reposiciones, en este caso, dos clases, tomando en cuenta que ha habido cierto tipo de problemas con el casi cargo. Uno ha sido por razones personales, de estricta naturaleza laboral, y en otro sentido ha sido por una cuestión básicamente con el sistema, ¿no? De lo que así el propio Zoom, ¿no? Pero bueno, vayamos solucionando los problemas y vamos a ir acordando seguramente en lo que así haría el día domingo, y para que vayan pensando ustedes, un cronograma obviamente adecuado para que podamos hacer la correspondiente reposición de las clases, ¿no? De las dos peñas que tengamos, ¿no? Sin ir, de igual manera ya hasta el día domingo van a tener toda la estructuración de la plataforma conforme a las actividades, los libros, los foros, los trabajos que vamos a ir considerando con ustedes para que podamos ir teniendo en cuenta un desarrollo sumamente objetivo con las actividades y acorde también a lo que va a significar en sí su tiempo y así también obviamente un tiempo adecuado, ¿no? O sea, para que podamos obviamente realizar las actividades que van a ser ponderadas a efectos obviamente que tengan la nota correspondiente en el correspondiente módulo, ¿no? En ese sentido habíamos hablado fundamentalmente una pequeña instrucción sobre el derecho notarial el anterior domingo, hace dos domingos en este caso, donde hablamos fundamentalmente de la importancia que va a tener claramente la naturaleza del notariado, del derecho notarial, y asimismo también habíamos indicado fundamentalmente cierto tipo de características esenciales, ¿no? Tomando en cuenta dos elementos históricos sumamente importantes, ¿no? Para hablar sobre lo que es del notariado, tiene una estructura sumamente interesante, ¿no? Porque ha habido dos normativas en este caso que han dado un fundamento esencial a lo que es ICAR actualmente, histórica y actualmente lo que es ICAR hacia el notariado, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la primera ley de notariado de 1858, ¿no? Que tuvo vigencia básicamente 150 años. Esto implica que ha tenido claramente una gran temporalidad, un gran tiempo de lo que es ICAR en sí, la vida de la normativa, la vida obviamente del notariado. Y por tanto, se analiza fundamentalmente que a partir claramente de este desarrollo histórico, pues por obviamente ha tenido una vigencia sumamente importante, podemos destacar lo siguiente, ¿no? Sobre la que sí que la ley del notariado de 1858, evidentemente era obviamente una normativa, posteriormente lo que sí que el propio nacimiento de Bolivia, casi 25 años, más de 25 años posterior desde lo que sí que era en sí el nacimiento de Bolivia, y era la necesidad, obviamente, de tener un cierto grado de validez y eficacia sobre cierto tipo de documentos donde se iban a determinar, por ejemplo, la estructuración de actos y negocios jurídicos, específicamente, ¿no? Donde se buscaba una autoridad que tenga cierto grado de competencia y que pueda hacer una validación, básicamente, ¿de qué? De los documentos que iban a ser, obviamente, validados legalmente por lo que sí que el propio notario. Ojo, interesantemente también, para ser notario solamente en la 58, pues claramente bajo su nacimiento, no era necesario que seas abogado, y tampoco es necesario que sepa, que solamente no era necesario que seas abogado, necesitaba que tengas buena letra y sepas leer y escribir. Eso era fundamentalmente como el requisito esencial por el cual se iba a llevar adelante lo que sí que en sí la naturaleza del notario, ¿no? Posteriormente, obviamente, en los 150 años que va a tener vigencia esta normativa, pues hablamos claramente ya del nacimiento de lo que es en sí la reforma de la ley de notariado el año 2014, con la ley 483, ¿no? Y su decreto supremo, el decreto supremo 2189, del 19 de noviembre del mismo año.
Eso implica fundamentalmente que ya se había tenido dos normas importantes que podemos destacar sobre el desarrollo del notariado. Una, obviamente, la de 1858 y la segunda, estamos hablando de la ley del 2014, la 483. Por tanto, obviamente, tenemos esos dos parangones normativos más importantes que podemos, obviamente, resaltar sobre lo que es en sí la propia ley del notariado. Ya obviamente cuando estamos hablando de la ley de notariado actual, la 483, debemos obviamente tomar en cuenta ciertos aspectos y fundamentales, ¿no? Sobre lo que hace la estructura de lo que hace en sí, la estructura de, de los escritos, no ha tenido una modificación muy significativa. O sea, fundamentalmente la elaboración de los documentos por los cuales se da la fe a partir obviamente de la notaría fe pública y expedidos claramente por autoridades públicas, han tenido como un cierto resguardo estructural en lo que significa en sí los escritos, ¿no? Por tanto, obviamente no podremos de señalar que ha habido un cambio trascendental. Sin embargo, ha habido cambios tal vez sustanciales ya en el propio desarrollo de lo que es la función del notariado y conforme también al ingreso o la concepción del Estado constitucional de derecho, ¿no? Porque obviamente cuando nosotros hablamos del nacimiento de una normativa, existe cierto grado de influencia para que esta normativa nazca, ¿no? Y por tanto, como la ley del notariado, las leyes, la misma ley 025, la ley 004, la 348 y la 548, normativas posteriores a la Constitución, nacen, por ejemplo, a partir de lo que es la influencia existente por la propia Constitución Política del Estado, ¿no? Es sumamente importante tomarlo en cuenta, ¿no? Porque a partir de la lógica del nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, nace conforme también a la existencia del Estado constitucional, bueno, del Estado Plurinacional de Bolivia. Fundamentalmente se toma esto en cuenta. ¿Por qué? Porque se entiende claramente que que a la existencia de un texto constitucional, necesariamente, se tenía que hacer una reingeniería legal, es decir, las normas infraconstitucionales, conforme a la existencia de la jerarquía normativa y el propio y el propio control de constitucionalidad, implica fundamentalmente que las normas pues tenían que tener un ajuste necesario y que sean en consonancia y en coherencia del propio texto constitucional. Fundamentalmente tenía sentido ¿de qué? De que obviamente el nacimiento de la Constitución, vuelvo a repetir, es importante destacar que las normativas consideradas obviamente infraconstitucionales o por debajo de la Constitución, tomando en cuenta este principio de primacía o jerarquía normativa, implica el hecho de que deben estar conforme y acorde a la Constitución, ¿no? Por eso, era necesario hacer una renovación al ordenamiento jurídico boliviano. Y entre esas normas tan importantes, pues obviamente estamos destacando el hecho de la existencia de lo que va a significar fundamentalmente el nacimiento de una normativa que claramente ya estaba desfasada, tomando en cuenta la duración que tenía la ley del notariado, o sea, la ley de 1858, que implicaba fundamentalmente, la primera ley del notariado, que implicaba fundamentalmente ya un desfase histórico y por tanto era necesario establecer una naturaleza de actualización de la propia norma jurídica, para que obviamente se acorde y que sea coherente, acorde y coherente al propio texto constitucional, ¿no? Por eso, si ustedes van a verificar, leyendo obviamente la ley 483, van a identificar cierto tipo de características esenciales, ¿no? Que van a ser de naturaleza, que van a ser o van a dar naturaleza a la propia normativa, ¿no? Por ejemplo, entre las cuales podemos destacar el hecho, obviamente, de principios legales establecidos, obviamente, en la propia normativa, de hablar de un sistema de organización del notario, hablar también fundamentalmente de la existencia de criterios meritocráticos, ¿no? Para hablar, obviamente, de poder ejercer esta noble labor de ser notario, y asimismo también de un control de acciones, atribuciones y por divisiones, ¿no? Que implican fundamentalmente también la apertura de procesos sumarios, que implican el hecho de la existencia, por ejemplo, de faltas graves o de faltas graves, faltas leves, que obviamente hacen esencialmente lo que significa la propia naturaleza del ejercicio de lo que hace el notario, fundamentalmente, ¿no? Y por tanto, esto era esencial, tomando en cuenta que la influencia claramente del Estado Constitucional de Derecho, que es base fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia, dan razón da razón a la existencia obviamente de esta reestructuración y esta
nueva visión que va a tener claramente el notario conforme a lo que hace prácticamente la ley de notariado, la 483, fundamentalmente. Asimismo también, pues se le va a dar obviamente un campo de apertura al ejercicio de clasificar el propio notario, ¿no? Porque obviamente también se entiende el criterio de lo que es clasificar en sí la vía voluntaria notarial, que fundamentalmente es reconocido a través de qué, del hecho obviamente de poder descongestionar la propia administración de justicia, ¿no? Como ustedes saben claramente, se tiene una perspectiva diferente a partir también del texto constitucional, claramente a partir de la propia naturaleza que va a tener fundamentalmente nuestra propia Constitución Política del Estado como un principio fundamental, la cultura de paz, y implica también el nacimiento de otro tipo de normativas también infraconstitucionales que van a tener una consonancia sumamente importante, con lo que hace claramente el propio hecho de las funciones o la coherencia que va a tener internamente el Estado a partir también de otro tipo de normativas. Y por eso es importante destacar, por ejemplo, el Código Procesal Civil, ¿no? La Ley 439, que nace el año 2003, y de igual manera el Código de las Familias y del Procedimiento Familiar, ¿no? Que nace el año 2014. Esto implica fundamentalmente de qué? De que la existencia, obviamente, ya de la ley de notariado, sabiendo obviamente que es del 2015, pero previamente hablemos obviamente del que se en sí, el Código Procesal Civil, ¿no? Que es importante destacar esto porque también implica el hecho de que se debía hacer una renovación fundamental a nuestros propios códigos, obviamente ya sea desde la parte sustantiva como la parte adjetiva. Y como ustedes saben, pues la parte sustantiva se entenderá como el núcleo duro de la normativa, que establece obviamente, resguarda fundamentalmente la base esencial o la naturaleza que va a tener, por ejemplo, ya el hecho de cierto tipo de derechos y fundamentalmente también entender la naturaleza de los mismos, ¿no? Por eso tiene básicamente que la naturaleza del derecho por el cual se implicará fundamentalmente el resguardo de estos por medio de una normativa positivizada, parte del ordenamiento jurídico, es obviamente establecer esta propia naturaleza, que te da la norma sustantiva. Y por otro lado, tenemos obviamente la parte adjetiva. Fundamentalmente, como ustedes saben, hacemos referencia a la parte ya procesal o procedimental, ¿no? En este caso, pues nosotros hablaremos de esa parte procedimental, tomando en cuenta, y eso voy a parafrasear básicamente a un querido amigo, colega también, que para el derecho procesal, por ejemplo, es la parte obviamente del movimiento básicamente de las normas jurídicas, donde realmente existe el movimiento, donde existe el concepto de pretensión y los conceptos de la propia acción, que seguramente Goldschmidt, un gran profesor de derecho procesal alemán, te diría que básicamente es la base que inicia el movimiento de las cosas, de la acción obviamente para poder obviamente establecer los criterios de la propia pretensión de la demanda, ¿no? El famoso criterio de acción, pretensión y demanda, que también obviamente nace a partir de los procesalistas alemanes y que posteriormente va a ser adoptado de manera muy desarrollada y muy importante claramente por los profesores italianos tan famosos, Giovenda, Carneluti, eh, eh, Piero Calamandrei, que después obviamente te van a dar notar obviamente de este ejercicio del movimiento del proceso, ¿no? Por tanto, obviamente también se tenía la naturaleza. ¿Y por qué tanto hablar de esto, no? Porque obviamente estamos hablando de una nueva visión que se tiene de derecho de criterios de derecho procesal, lo que significa la norma 439 del Código Procesal Civil, donde también claramente está el hecho de poder estar en consonancia con que en primera instancia con reducir la carga procesal que tenían los juzgados obviamente a nivel nacional en materia civil, y por otro lado también era la apertura de cierto tipo de aspectos competenciales o facultades que se le va a dar que se le va a dar a lo que es así el notario, ¿no? Como básicamente la naturaleza del proceso voluntario. Asimismo, también se entiende fundamentalmente el aspecto de la existencia de la existencia de la existencia de un principio constitucional que se llama cultura de paz, ¿no? Donde obviamente se debía evitar claramente la existencia de litigio, dando prioridad a la posibilidad de que se pueda incorporar cierto tipo de mecanismos que no a que en primera instancia que descongestionen la carga procesal y por otro lado obviamente que se pueda tener cierto tipo de mecanismos legales, en este caso obviamente procesales, procedimentales, fundamentalmente procedimentales, para poder obviamente disminuir lo que hace en sí la creciente carga procesal y así eso también la descongestión de esa propia carga, ¿no? Por tanto, también en ese caso fundamental existen pues principios constitucionales esenciales también que están garantizados conforme también a la propia ley 439, ¿no? Como también tenemos la ley del notariado,
específica en lo que es la ley 483 del año 2015, con la ley 479 también tenemos este grado y este factor de principios que también están asemejados o en coherencia fundamental con los principios constitucionales establecidos claramente en la Constitución. Y fundamentalmente se da este parangón con la posibilidad a lo que hace CAR en sí, la ley del notariado y el notario, tener cierto tipo de marco de acciones, ¿no? Procedimentales a efectos solamente de poder, en primera instancia, descongestionar y en segundo, obviamente, de poder ejercer la voluntad de las partes, ¿no? Eso es esencial, es esencial y fundamental porque estamos hablando claramente de una facultad ejercida también a las partes, conforme también el resguardo de lo que es en sí el interés que puedan tomar, ¿no? A partir de un... En ese sentido, en ese sentido, el notario obviamente va a ir cambiando claramente el rol a partir obviamente ya desde el año, desde la visión que tiene en 2014, fundamentalmente con lo que, perdón, con 2015, fundamentalmente con la ley 483 y la naturaleza que tenía previamente con la ley de 1858, ¿no? Veamos obviamente los posibilidades, o sea, no da, por ejemplo, antes podían obviamente tener el rol de martilleros, por ejemplo, los notarios, pero ya no, porque existe obviamente ya una función específica conforme a la existencia de una convocatoria pública realizada por el órgano judicial, ¿no? Cuando estamos hablando de este tipo de criterios, ¿no? En ese sentido, obviamente, se cambió esa facultad, esa posibilidad que tenían obviamente los notarios, y bueno, se fue reestructurando claramente las cualidades que por el cual establecía, ¿no? En ese también sentido, podemos nosotros establecer que también la naturaleza por el cual va a nacer la ley del notariado, conforme también a la existencia que hemos señalado, por una parte, una compatibilización que va a tener con la Constitución Política del Estado, un criterio de organización interna sobre el notario, porque estamos hablando de la creación del Consejo del Notariado, la dirección del notario plurinacional, las direcciones departamentales y obviamente las notarías, ¿no? de fe pública, ¿no? Como una estructuración de coordinación interna a efectos obviamente de poder establecer, por ejemplo, cierto tipo de resguardos y atribuciones conforme a este sistema organizativo. Asimismo, también estamos estableciendo el hecho fundamental de las facultades que van a tener estos órganos, como ya sea el Consejo, la Dirección Nacional, las departamentales, que claramente también tienen como objetivo fundamental el poder resguardar el ejercicio y el funcionamiento de los notarios, ¿no? Por ejemplo, en lo que hace fundamentalmente, y ya para hacer un pequeño detalle, sobre lo que hace la Dirección Nacional, pues obviamente existe una representación, la emisión de circulares, nombrar notarios, designar directores, establecer, por ejemplo, establecer un presupuesto, resolver apelaciones graves, sobre casi que los procesos sumarios que se pueden aplicar claramente a los notarios. Y asimismo también establecer el hecho de firmar convenios institucionales y obviamente otorgar cierto tipo de aspectos, por ejemplo, como la, eh, la revocarse obviamente a verificar el índole técnico, el mejoramiento claramente del sistema notarial en el país. Asimismo, también se había establecido fundamentalmente que conforme a lo que hace CAR y como ustedes pueden visualizar en la pantalla, estamos hablando de las prohibiciones, ¿no? O sea, y esta es la primera crítica que se tenía para hacer una configuración también, o una, mejor dicho, una reestructuración de la ley de notariado, estableciendo obviamente una nueva visión sobre esto, porque obviamente estamos en el siglo XXI, tomando en cuenta que la anterior ley de notariado de 1858 fundamentalmente estaba en el hecho claramente de establecer cierto tipo de atribuciones y prohibiciones, ¿no? Y tomando en cuenta el hecho de que, pues por muchas críticas que se tuvo, de que varios notarios pues, ejercían, por ejemplo, o utilizaban, había gente que se hacía pasar por notario, se mal utilizaba lo que hacía en sí las firmas de los notarios, algunos malos notarios, no todos claramente, pues hacían aparecer poderes de personas fallecidas, pues obviamente son un gran perjuicio para la propia sociedad, ¿no? Por tanto, también se le atribuyó cierto tipo de criterios fundamentales conforme a la existencia de atribuciones, conforme al artículo 19, y prohibiciones, ¿no? Fundamentalmente el hecho para poder regular obviamente las facultades establecidas por los notarios y también para el resguardo claramente del principio de seguridad jurídica, por una parte, y también para el resguardo de los derechos e intereses que tienen obviamente la población. Porque no hay que dejar mentir, pues uno de los trabajos fundamentales de un abogado, claramente también eh, de cualquier acto o acción que tenga que, o
mejor dicho, como acto jurídico o negocio jurídico, necesariamente necesita salvaguardar claramente la legalidad de los mismos y va a ser claramente ante dar una legalidad por la existencia, una legalidad y una verificabilidad de los documentos a partir, obviamente, de la función que va a tener el notario, ¿no? Creo que es la base esencial, ¿no? Dar fe a la legalidad de los documentos presentados, obviamente, para que se pueda celebrarse un acto, un negocio jurídico, ¿no? Y por tanto, obviamente, su trabajo es esencial para dar fe, obviamente, a estos extremos ya señalados, ¿no? Por eso nosotros vamos a ir, obviamente, estableciendo la importancia que claramente que se va, que la normativa ha establecido conforme a la ley 483 sobre lo que así queda en sí las atribuciones y prohibición, fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, una de las prohibiciones esenciales que se tiene a partir claramente de clasificar esto es que ninguna institución pública o privada pueda firmar acuerdos o convenios con notarios de manera que genere monopolio de exclusividad de servicio, y esto claramente que no se puede, ¿no? Tomando en cuenta la diversidad de existencia de notarías de fe pública a nivel nacional, pues no se le podría dar una prioridad a una por parte claramente de una institución pública o privada, pues claramente estaríamos creando o estaríamos hablando de un monopolio que eso estaría en perjuicio claramente de los otros notarios y así mismo también existiría cierto tipo de problemáticas conforme también a tener como una especie de ventaja, ¿no? Sobre la visión de la existencia de un notario, ¿no? Otro tipo esencial, tal vez, de poder ir destacando claramente la naturaleza de esta ley, la ley 483, fundamentalmente es el hecho de hablar sobre la carrera notarial, ¿no? Algo que tal vez no se tenía previsto en la anterior normativa, en la 1858, porque también se hace una lectura crítica sobre el funcionamiento del notario antiguamente, pues había notarios que tenían 50 años de función, ¿no? Hablamos de, obviamente, notarías históricas, donde el notario, por ejemplo, el padre, pues ejercía este trabajo y le daba también, o sí que decir, o le daba también esa, esa posibilidad a su descendencia, por ejemplo, de ser notarios. Estamos creando básicamente como una especie de permanencia, ¿no? Que se cree, ¿no? Sin embargo, también es importante tomar en cuenta que uno de los criterios fundamentales de lo que es ICAR en sí, la nueva edición de la ley de notariado, conforme a la ley de notariado de 83, hacemos referencia fundamentalmente a establecer una carrera notarial, ¿no? Que fundamentalmente estamos tomando en cuenta que ya se buscaba, por ejemplo, ingresar una una visión mucho más meritocrática para poder realizar o clasificar esta función, ¿no? Por tanto, obviamente, tal vez es una de las nuevas visiones, tal vez sobresalientes, que se tiene para clasificar esta ley de notariado, fundamentalmente, ¿no? Tomando en cuenta este criterio, nosotros analicemos claramente que la carrera notarial tendrá que obviamente garantizar la permanencia de los notarios de fe pública en ejercicio claramente de la carrera notarial y obviamente disponer sobre los ingresos y sobre también establecer una reglamentación específica a efectos claramente de poder garantizar unos notarios, digamos, notarias y notarios que tengan claramente una idoneidad, una responsabilidad en el grado, obviamente, de la perspectiva de la profesionalización y la ética sobre la profesión que ellos tienen, ¿no? Y eso claramente es importante tomar en cuenta porque va a ser un cambio esencial, ¿no? Porque es lo sobresaliente, pues es lo importante claramente sobre lo que aplicar fundamentalmente este desarrollo. Por tanto, también se entenderá a través de esto cierto tipo de criterios técnicos al momento de poder establecer todo claramente lo que así quiere decir las atribuciones de quién puede realizar ser notaria o notaria. Obviamente se establece fundamentalmente el hecho de la profesionalización por una parte. Implicaría obviamente que en el marco de sus funciones se debe tomar en cuenta que para poder realizar claramente este ejercicio, esta función, pues obviamente se toma en cuenta el título profesional de abogado y abogado claramente. Y ahí obviamente se destaca algo sumamente importante, ¿no? Es el aspecto de la ética, ¿no? Y la ética y la moral para poder realizar ese trabajo tan importante, ¿no? La normativa legal actual, obviamente que estamos hablando sobre el notariado, nos señala lo siguiente, ¿no? Que debe existir por una parte una profesionalización, o sea, estamos hablando de que debe ser una exclusividad técnica para poder realizar ese trabajo. Estamos hablando obviamente de que
del título de abogada y abogado, por la par. Hablamos obviamente de haber ejercido conocida y ética al menos por unos 6 años, el ejercicio obviamente de la profesión, y obviamente no haber cumplido faltas graves o gravísimas, ¿no? Sobre ejercicio del servicio público, o la abogacía o el servicio notarial, ¿no? Tómese esto en cuenta, porque al fin y al cabo estamos hablando del criterio de la idoneidad y la responsabilidad y también la ética y la moral para llevar adelante ese tan importante trabajo que va a ser el rol de notario. También, sí mismo, también, uno de los criterios fundamentales que tal vez, por ejemplo, se ha ido incorporando este criterio de formación sobre los notarios es el hecho de contar con una certificación de formación complementaria al derecho notarial, ¿no? Y eso sí, tal vez el boom, ¿no? Y, por ejemplo, ya a partir de todo esto, pues, ha nacido, por ejemplo, diplomados, especialidades, se ha incorporado también a clasificar, por ejemplo, maestrías y hasta doctorados, ¿no? Sobre derecho notarial. Esto implica fundamentalmente el hecho de que ya se ha ido de manera progresiva aplicando, obviamente, o adentrándonos, mejor dicho, adentrándonos a este campo tan importante que es el derecho notarial. Algo tal vez significativo, por ejemplo, es el hecho de que si bien la materia, o sea, no es muy desarrollada, y la verdad, Bolivia, no podemos señalar que existe un desarrollo teórico, técnico, académico sobre el derecho notarial, porque se lo tenía como algo mucho más, como algo bien accesible, solamente tomando en cuenta su propia naturaleza como bien nacido, que cualquier persona puede ser notaria, no necesariamente tiene que ser abogado conforme a la ley anterior, la ley de 1858. Solamente tenía que saber leer, escribir y tener una letra, pero obviamente bien, bien detallada, una letra bien prolija, ¿no? Es el término más adecuado. Sin embargo, obviamente tenemos otro tipo de visión conforme a clasificar en sí las características de esta temática tan importante que obviamente estamos hablando sobre la ley notaria. Garantiza claramente un cambio de visión, el hecho obviamente de establecer un mecanismo de idoneidad, un mecanismo obviamente de formación, lo que tengo que achicar, ¿sí? La ley de notariado. De igual manera, por ejemplo, unas características esenciales que va a tener esta normativa es la incompatibilidad. ¿Por qué? Porque la propia normativa te señala fundamentalmente que no podría existir doble ejercicio en lo que es chicar en sí. Si obviamente eres notario, no podrías ejercer el ejercicio de la abogacía libre o cualquier otro cargo público u ocupación privada, con excepción, y obviamente con excepción de la docencia universitaria, ¿no? Sin embargo, más allá de eso no podrías realizarlo, o sea, no puedes ser abogado libre, y tampoco podrías obviamente ejercer, por ejemplo, el cargo de servidora o servidor público, ¿no? Y eso obviamente eso garantiza también que se tenga una fidelidad claramente a lo que hace CICAR en sí, una fidelidad fundamentalmente que hace CICAR así, el ejercicio que van a tener claramente las y los notarios en el país, ¿no? Se buscaba fundamentalmente el hecho de que se tenga un personal idóneo, personas idóneas, responsables, éticas, con una formación técnica para poder ejercer el cargo de notaria o notario. Es una visión que se tiene fundamentalmente conforme a la propia naturaleza de lo que hace en sí el notariado. De igual manera, se tiene fundamentalmente que para buscar este principio de transparencia esencial sobre la clásica del ejercicio del notario, pues ya se empezaba a aplicar un arancel de servicio notarial, ¿no? Que va a ser obviamente establecido por la Dirección del Notariado Nacional, y que entre sus atribuciones claramente que tiene esta dirección conforme a esta estructura escalonada de organización que se tiene dentro de la propia ley de notariado, detallado en el artículo 4. Fundamentalmente establecemos de una dirección, ¿no? Que tenga como aspecto esencial el de poder verificar, regular, mejorar, organizar lo que va a seguir y también, sino también comprender denuncias que se pueden tener ante lo que se en sí, a denuncias provocadas por notarias y notarios, ¿no? También por lo que se fundamentalmente, por ejemplo, el propio el propio ejercicio que tiene esta dirección, claramente es entre ellas, fundamentalmente, que ya detalladas, es el hecho de que se puede establecer un arancel de servicio notarial. ¿Qué significa esto? Que se puede establecer montos económicos determinados y claros al momento, obviamente, de poder dar el pago por el servicio prestado por el notario de fe pública, ¿no?
Y esos aranceles, obviamente, de servicios notariales no podían ser, no podían no existir, por ejemplo, fijar montos económicos arbitrarios, ¿no? Y eso es esencial fundamentalmente porque establecemos, como he señalado, refuerza claramente la transparencia y refuerza también el principio de seguridad jurídica, ¿no? Existentes, obviamente, en la normativa legal. ¿Por qué? Porque obviamente tal vez una de las otras críticas que se tenía para hacer esta reestructuración de la normativa del notario era el hecho de que había una arbitrariedad, por ejemplo, en el cobro de lo que hace en sí, los aranceles que se realizaba por la notaría de fe pública. Por ejemplo, podían cobrar montos altos por cierto tipo de servicios, obviamente otorgados por la notaria o el notario, o en su defecto, obviamente, no había una especificación regulatoria en lo que así queda así, estos montos económicos que claramente eran perjudiciales para la población, ¿no? Y fundamentalmente ya es obviamente estos aranceles, que son los montos económicos que se cobran conforme a los servicios solicitados por las partes a lo que es un notario de república, pues obviamente establecemos cierto tipo de montos económicos claros, objetivos y determinados por la propia normativa, ¿no? Esto obviamente, como habíamos señalado, resguarda claramente los intereses, resguarda la seguridad jurídica y también resguarda claramente lo que es ICAR en sí, eh, em, eh, em, a la sociedad fundamentalmente, ¿no? O sea, estamos hablando de que es un medio mecanismo de la transparencia, ¿no? Que resguarda claramente también, perdón, el principio de transparencia esencialmente. Asimismo, también se va a incorporar, tal vez, esto es un criterio sumamente interesante, sobre el servicio notarial en el ámbito indígena, originario campesino, ¿no? Y eso también lo señala el artículo 34 de esta propia normativa. Estamos hablando sobre la ley de notariado. Y básicamente este artículo 34 hace señalamiento fundamentalmente a qué? A el ejercicio obviamente de lo que es en sí el servicio notario en el ámbito indígena, originario campesino, ¿no? Pues obviamente también se proveerá una coordinación, y eso también es interesante, ¿no? Porque a partir obviamente de este artículo, lo que se busca es una coordinación con las autoridades indígenas, originario campesino y a la dirección del notariado, a efectos solamente de incorporar un servicio notarial a los pueblos indígenas, originario campesino, fundamentalmente, ¿no? Asimismo, también se establece a las notarías de fe pública que si requieran se podrá autorizar expresamente la apertura de un libro especial, un libro que tenga como objetivo registrar los actos de una comunidad o pueblo indígena originario campesino y afroboliano en el marco de un sistema jurídico propio. Contenido con el registro del libro especial será determinado medio, será obviamente establecido con una reglamentación. Asimismo, también establece este criterio de la cooperación. Esta cooperación claramente señala que las notarias y notarios de fe público otorgarán gratuitamente los documentos de constitución de comunidad o pueblo indígena, originario campesino y afrovianos, así como copias autentificadas de testimonios o certificaciones solicitadas de las autoridades para su tramitación de su personalidad jurídica o la resolución de su caso concreto ante autoridades competentes. Nótese que también este aspecto esencial que se tiene conforme al principio respecto a la interculturalidad establecida conforme a lo que es en sí. La propia ley del notariado hace referencia fundamentalmente a que a promover un resguardo de conocimientos, o sea, de tener una interacción entre lo que hace en sí los notarios de fe pública y lo que hace en sí los pueblos indígenas, originarios campesinos y afrodescendientes, ¿no? A efecto solamente de existir un apoyo fundamentalmente entre los docentes, para promover obviamente para promover y resguardar obviamente los intereses y derechos de la propia comunidad, conforme obviamente lo establecido por esta ley de notariado, y asimismo también establecer claramente lo que va a significar así los conocimientos de otros sistemas jurídicos, ¿no? Por ejemplo, eso es algo tal vez muy interesante, ¿no? Que sobresalta lo que es ICAR en sí. La propia normativa sobre la ley de notariado es el hecho de poder compartir criterios técnicos, eh, criterios propios, lo que es la nación y pueblo indígena, originario campesino, al momento obviamente de poder realizar este aspecto de la interculturalidad, ¿no? Que básicamente es la propia interacción que va a existir fundamentalmente en qué?
la interacción, el intercambio de conocimientos entre el servicio desarrollado por la notario y notario y los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Algo tal vez importante también es el respeto y resguardo de los conocimientos establecidos por esos pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Y eso también hace referencia a que también se está verificando la existencia, obviamente, de la complementariedad que se va a tener entre lo que hace CICAR fundamentalmente ya los principios constitucionales, que son la esencia de nuestra Constitución, conforme también a lo que hace CICAR, los criterios existentes en los y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas originario campesino, ¿no? Fundamentalmente nosotros destacamos esto, ¿por qué? Porque así mismo también podemos hablar básicamente del artículo 36 de ese cuerpo normativo, que menciona fundamentalmente lo siguiente, ¿no? Es un deber, por ejemplo, los notarios y los notarios de fe pública, conocer las normas y procedimientos propios comúnmente practicados por las naciones y pueblos indígenas originario campesino, ya sea conforme el ámbito territorial que ejercen el servicio notarial. Y eso obviamente establece que conforme obviamente ese principio de interculturalidad, ese principio de intercambio de conocimientos, pues obviamente bajo el margen de lo que es ICAR en sí, el principio, bajo el margen obviamente de los principios constitucionales consagrados en el texto constitucional, hace referencia a este intercambio de conocimientos, ese intercambio de respeto, obviamente, de respeto que debe existir entre estos docentes, ¿no? Por eso, obviamente, nosotros hablamos que es un deber, ¿no? Fundamental en lo que es ICAR en sí, el ámbito territorial, ejercer claramente el conocer por parte de lo que es ICAR fundamentalmente, las comunidades, o sea, mejor dicho, conocer mejor, de conocer el notario, obviamente, de su sistema de procedimientos propios comúnmente, ¿no? ¿Para qué? Para que se respete claramente este ejercicio esencial sobre las costumbres existentes dentro de las propias poblaciones, ¿no? Reto claramente que sí, que han nacido, que han nacido conforme a ley, conforme a la propia ley 483 y que hace referencia fundamentalmente también a la norma constitucional, ¿no? Es realmente interesante, realmente destacable y algo que nosotros no nos podemos dejar de lado y verificar la importancia de los, ¿no? Completamente relevante, importante, claramente todo eso que es eso, ¿no? De igual manera existe una conexión entre lo que es el artículo 36 y el artículo 37 de ese mismo cuerpo normativo. Hago referencia claramente a la ley del notario plurinacional, pues la actual, claramente. Cuando hablamos sobre la naturaleza de los notarios y notarias y la solicitud de los interesados podrán asistir y dar fe, por ejemplo, a los actos que comúnmente se practican en las comunidades o pueblos indígenas, género campesino y afroviano ubicados dentro de su ámbito territorial y, y se asentarán mediante acta, ¿no? O sea, por ejemplo, si vemos la naturaleza, casi que así, el hecho de lo propio, del propio criterio, la propia personalidad jurídica, ¿no? Que se tramita también con mismos de bases legales. Es importante destacar todo esto, ¿no? Porque ya el rol que va a tener el notario, conforme terminan las atribuciones, los principios constitucionales, es sumamente importante, ¿no? Por respetar claramente este aspecto de las costumbres, de las costumbres dentro de lo que hace las comunidades, por una parte, y por otro lado también es el hecho del respeto que se debe tener conforme también al ejercicio, del respeto a los principios constitucionales y al ejercicio de los mismos, ¿no? Y por eso siempre va a ser relevante, obviamente, tomar ese tipo de aspectos, porque en la materialidad, pues, está el reto, ¿no? Porque claramente sabemos que nosotros, si bien la propia Constitución Política de Estado te dice 36 naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos, dice 36 lenguas, ¿no? Existentes en lo que hace el Estado boliviano, o sea, 36 lenguas indígenas, originarios campesinos reconocidos en la Constitución. El Tribunal Constitucional ha señalado alrededor de 122, si no me equivoco, eh, una sentencia constitucional, pues obviamente implica también el rol que debe tener el notario, obviamente, para poder, y para poder ser parte, obviamente, de esta construcción de convivencia a partir de la interculturalidad, que no es más que la interacción existente, para obviamente ser parte de todo este tipo de procesos donde tiene que dar fe y legalidad a un acto negocio jurídico que también, pues obviamente, se pueden realizar conforme al principio en sí las propias naciones y pueblos indígenas campesinos en las comunidades, ¿no?
Por ejemplo, el hecho ya desde la construcción de la propia personería jurídica que se puede tener conforme una nación y pueblo indígena, por ejemplo, o en su defecto ser una compatibilidad que se debe decir ante el Tribunal Constitucional sobre la existencia de esta nación, o que una misma, o que un mismo, o que una misma nación y pueblo indígena quiera convertirse en cooperativa, no sé, por ejemplo, para poder realizar cualquier tipo de acto, negocio jurídico, pues obviamente estamos hablando de qué, de que también debe existir un respeto por parte del notario para poder entender la idiosincrasia del sistema democrático o de organización que puede tener dentro lo que hace una nación y pueblo indígena o campesino. Y por tanto, está obligado a dar fe de los actos realizados para poder, obviamente, la construcción de esta persona jurídica dentro de la propia comunidad. Y claramente, esto es sobresaliente, ¿no? Porque estamos hablando ya de una amplitud de conocimientos y de respeto a lo que hace claramente las costumbres, los usos y costumbres realizados por lo que hace en sí, los usos y costumbres realizados así por las comunidades y pueblos indígenas, originarios campesinos, ¿no? Importante destacar claramente todo esto porque ya tenemos una nueva visión que se tiene del notario, ¿no? No, nótese obviamente que lo que habíamos iniciado con la influencia que está conforme a lo que es con la influencia conforme a lo que nos plantea la propia Constitución Política de Estado, con este con este ámbito amplio, pues con este ramillete amplio, mejor dicho, con este ramillete amplio de principios constitucionales, pues obviamente es una también una influencia que se va a tener conforme a tener lo que aplicar así el propio notariado y las funciones que va a cumplir claramente el notario de fe pública conforme a todo esto, ¿no? Pues obviamente también uno de los aspectos esenciales que va a tener y visibles claramente, ya también de una época histórica al notario y que se va a hacer obviamente más visible conforme a la ley 483, la actual ley de notariado, es obviamente ver los aspectos, de los aspectos o las facultades, no es dicho, las facultades que va a tener la o el notario de fe pública al momento de realizar su trabajo, ¿no? Esencialmente, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de una tipología de proceso, ¿no? Una tipología de proceso que va a ser esencial conforme también a las facultades que va a tener lo que es indicar así nuestro notario de fe pública, ¿no? Sobre este tipo de naturaleza de procesos, pues obviamente tenemos que tomar en cuenta que va a ser también una construcción de facultades a partir de una visión también del derecho procesal se ha ido construyendo de una manera muy interesante en los últimos años, ¿no? Y eso también es importante tomar en cuenta, porque haremos referencia claramente también a lo que aplica en sí la normativa y sanidad. Estamos hablando fundamentalmente del Código Procesal Civil, la Ley 439, que seguramente ustedes están constantemente analizando conforme también a los diferentes módulos establecidos por la propia maestría y de igual manera también a lo que va a significar claramente la naturaleza del trabajo que ustedes deben realizar constantemente día a día, ¿no? Por tanto, obviamente nosotros estamos hablando de establecer claramente lo que hace en sí la propia naturaleza que va a tener nuestro Código Procesal Civil, ¿no? Y es importante destacarlo y seguramente también lo vamos a avanzar con mayor detalle, como cuando vayamos obviamente analizando los diferentes mecanismos procesales que son sumamente importantes, a efectos obviamente de entender lo que va a establecer claramente, conforme también lo que va a citar fundamentalmente, la naturaleza del derecho procesal de la actualidad, ¿no? Porque claramente que es fascinante, ¿no? Tengo que checar esto del derecho procesal, ¿no? Tomando en cuenta lo que va a ser, tomando en cuenta la naturaleza, lo que achicar claramente el propio proceso civil, ¿no? En ese sentido fundamentalmente, pues de las cosas más importantes, digamos, que tiene la ley 439, 439, es el hecho de la incorporación de la oralidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como es esencial. Y también establecer cierto tipo de marcos de tiempo, a objetos obviamente de que se tenga un tiempo adecuado para la finalización, por ejemplo, de los procesos de materia civil obviamente para disminuir en un aspecto la carga procesal y también conforme también a la existencia del propio respeto al debido proceso, ¿no?
Algo tal vez sumamente interesante que podemos destacar claramente sobre lo que es el artículo con la actual ley 439 del 19 de noviembre del año 2013, es el hecho, por ejemplo, de incorporar sobre los principios y acciones que van a tomar claramente los nuevos códigos procesal civil, es, por ejemplo, la propia oralidad, ¿no? Que incorporan como un principio y un medio o mecanismo adecuado e importante para la participación de las partes, obviamente, en el proceso contencioso civil. De igual manera, pues, por ejemplo, estamos hablando de los hechos de que, desde el aspecto del debido proceso, ¿no? Que está detallado en el artículo 4 del Código Procesal Civil, donde establece obviamente que todos, como ustedes saben, fundamentalmente, y yo lo he señalado claramente con el propio Tribunal Constitucional, perdón, que en diversas sentencias constitucionales se ha señalado que el debido proceso es principio de derecho y garantía, ¿no? Y eso obviamente implica, y lo más interesante es que ya lo detalla un artículo específico en su Código Procesal Civil, es el hecho, por ejemplo, sobre el debido proceso, que es obviamente que toda persona tiene derecho, obviamente, a un proceso justo, judicial, equitativo, con derechos establecidos conforme a la norma legal y a partir, como también conforme también a lo que significa de sí, la Constitución Política del Estado, los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y claramente la propia ley, ¿no? Notes obviamente que se tiene una amplitud en el resguardo de que se en sí el ejercicio, la garantía, principio y derecho del debido proceso y que va a ser incorporado como una parte esencial, obviamente, de la visión del derecho procesal que se tiene a partir de que se queda al civil, esencialmente, ¿no? Por tanto, es de los más destacables, digamos, así, en lo que hace que nuestro propio código procesal civil, claramente ese aspecto de interoperabilidad, la definición de tiempo, respectivamente, el plazo razonable, también que estamos hablando del propio del debido proceso, esencialmente, ¿no? En ese sentido, claramente estamos hablando de la diferenciación de procesos que van a existir reconocidos por el propio procesal civil, ¿no? Que los individualiza y los especifica y obviamente también establece un marco de presentación y de procedimiento al momento de poder plantear o clasificar la propia demanda, ¿no? Esencialmente, pues nosotros vamos a ir analizando claramente esto. Específicamente vamos a hablar de la naturaleza que va a tener las funciones establecidas por el propio notario de la República, que hablamos obviamente del proceso voluntario, ¿no? Que va a tener características esenciales y especiales que se van a diferenciar claramente de los procesos contenciosos, ¿no? Como ustedes saben, pues hemos hablado, bueno, seguramente han hablado y han analizado, por ejemplo, el propio Código Procesal Civil, pues claramente tiene su naturaleza a partir de diferentes procesos que van a tener naturaleza y descripción en lo que hace en sí el propio Código Procesal Civil. ¿No? Como seguramente van a hablar del proceso monitorio, y van a hablar claramente de lo que hace en sí el proceso ejecutivo, y, y la diversidad, obviamente, de procesos que van a estar insertos en lo que es nuestro propio Código Procesal Civil, ¿no? De igual manera, pues, de la propia naturaleza que va a tener las diferentes características esenciales del mismo código, a partir, obviamente, del propio desarrollo de los procesos, ¿no? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque obviamente lo que se buscaba en su debido momento era obviamente tener una naturaleza del proceso civil específico, claro y objetivo. Es decir, que tiene una naturaleza especial, ¿no? Especial, obviamente, por la descripción de los procesos que van a existir conforme a la propia naturaleza, lo que es en sí, la propia naturaleza que van a tener, sí, por ejemplo, la normativa legal, ¿no? Por ejemplo, hablamos ya de los propios capítulos del Código Procesal Civil, hablamos de procesos de conocimiento, ejecución, concursal, y claramente vamos a hablar fundamentalmente de qué, de los procedimientos que van a tener la naturaleza o la facultad, por ejemplo, que va a tener el notario de república, hablando de procesos voluntarios, ¿no? Como ustedes saben, ya el proceso voluntario va a tener una descripción sumamente importante en lo que es el propio código procesal civil, ¿no? Por ejemplo, claramente, pues la propia naturaleza, lo que es el proceso voluntario, porque se tramitan de forma voluntaria, ¿no? Son de cuestiones que no ha existido conflicto o intereses. Y eso es lo interesante, ¿no? Por ejemplo, porque cuando vayamos ahí analizando ya el día domingo sobre la naturaleza procesal, obviamente, y eso es realmente sumamente interesante, y vamos a manejar un poco más de teoría, ¿no? Y cómo ha sido construida claramente esta diversificación de especificación de procesos conforme al Código Procesal Civil, pues obviamente la normativa
te dice claramente lo siguiente, ¿no? Pues te tiene en la mente sobre la naturaleza de los procesos voluntarios, que obviamente son asuntos o cuestiones que se realizan de manera voluntaria, donde no ha existido un conflicto u oposición de intereses, ¿no? O sea, no ha habido un choque de pretensiones existentes, ¿no? Notes obviamente que estamos estableciendo que básicamente la pretensión obviamente pues obviamente la pretensión, pues lo que pretende claramente cada parte, objeto de poder lograr o llegar básicamente con lo que hace en sí el interés existente en la parte, ¿no? Cuando simplemente estamos hablando de procesos, estamos hablando de existencia, por ejemplo, de dos tipologías, obviamente, los procesos que van a tener, por ejemplo, la naturaleza de un choque de intereses que no son más allá que un choque de pretensiones existentes entre partes, a objeto, obviamente, del poder adjudicarse la razón. Y obviamente se establece fundamentalmente que mi interés y mi razonamiento es más importante y por tanto yo debo tener, obviamente, la razón fundamental o debo, sobre el argumento claramente, se establecerán que existe obviamente un grado de choque de intereses, ¿no? Donde una de las partes pues busca ganar exactamente, ¿no? Busca obviamente tener la razón, ¿no? Y eso obviamente, como ustedes saben, y esperemos claramente en el procedimiento, en el proceso de la propia argumentación jurídica, pues te señala fundamentalmente que eso es, ¿no? Es la necesidad de poder establecer en ese choque de intereses, de choque de pretensiones existentes, pues el hecho obviamente de que uno tenga el grado de la razonabilidad, de decir, bueno, mi razón es el que realmente es lo que importa, ¿no? En ese sentido, pues obviamente, la base fundamental obviamente es el reconocimiento de que sí, los procesos voluntarios, ¿no? Que obviamente se entenderán como procesos voluntarios como asuntos o cuestiones en los que no exista claramente un conflicto u oposiciones, ¿no? En ese sentido, pues obviamente estamos hablando de un grado claramente de amplitud de facultades que se les va a dar, se les va a obviamente dar fundamentalmente, se va a otorgar en este caso al notario de fe pública al momento de poder realizar ese tipo de expediente, ¿no? Por eso obviamente señalaremos que la naturaleza del proceso voluntario está constituida por la petición, pues, es extracontencioso, ¿no? Y obviamente tenemos en cuenta que el término, la terminología de contencioso, nos hará entender que claramente es que es lo contencioso claramente en derecho, eso se entenderá obviamente como asuntos donde estén sometimientos a tribunales, donde existan contraposiciones entre lo que hace fundamentalmente en contraposiciones existentes entre partes. Es decir, fundamentalmente estamos hablando de qué? Estamos hablando de la existencia estamos hablando fundamentalmente de qué? Estamos hablando de la existencia de choques, estamos hablando de la existencia de sometimientos a decisiones jurisdiccionales cuando existe, por ejemplo, choque de pretensión. No estamos hablando de una disputa, una contradicción de posiciones a efectos obviamente que esta contraposición, que esta disputa de pretensiones o de intereses sea dilucidada por una autoridad jurisdiccional competente. Pues tanto, obviamente, la naturaleza del mismo proceso voluntario está obviamente alejada de lo que se quiere decir el aspecto contencioso en cuya virtud reclamada ante lo judicial el interés del propio peticionario, ¿no? En este caso, obviamente, se aleja, obviamente, del aspecto contencioso, estamos hablando de la disputa, y solamente está conforme a qué? Al interés de lo que se quiere en sí, las partes, y el interés del propio peticionario por lo que busca la emisión de un procedimiento que constituya e integre o acuerde la eficacia determinada, ¿no? O sobre lo que significa la relación jurídica privada, fundamentalmente, ¿no? Por tanto, vemos obviamente la naturaleza de importancia que va a tener claramente lo que significa este aspecto sobre el proceso voluntario que se conforma también al propio interés de las partes. El efecto solamente de poder realizarse conforme al interés de los peticionarios para que pueda realizar el trabajo de manera coherente, puede ser de manera coobjetiva, según lo peticionado, según obviamente realizado por lo que sí quieren decir las propias partes, ¿no? Por tanto, obviamente, sobre este tipo de bases, pues hablaremos de una diversidad conforme a lo que va a ir ahondando el presente módulo y las clases posteriores, pues veremos claramente cómo la naturaleza del divorcio establecida conforme a la ley 483, las generalidades, las consecuencias, el procedimiento,
Hablaremos fundamentalmente también sobre clásica en sí, sobre clásica en sí, y los aspectos, por ejemplo, del proceso sucesorio testamentario, y sobre la división y partición básicamente de la herencia, ¿no? Conforme también la propia naturaleza que se nos da claramente el aspecto funcional, pero casi que así la ley de notario, ¿no? Y ahí puede acercarnos de una manera teórica y específicamente sobre esta propia naturaleza que va a tener el notario, conforme también al proceso voluntario, pues para Alfredo Maldonado Porto, por ejemplo, los procesos voluntarios constituyen una parte importante en la praxis forense, ¿no? Es que en el ámbito diario se tramitan diversos procesos voluntarios, algunos más sencillos, otros más complejos, pero que obviamente están diversos entre los diversos órganos que integran el propio órgano judicial, ¿no? Claramente también hablamos que obviamente los procesos voluntarios tienen su propia naturaleza jurisdiccional, establecido también por el detalle que implica el Código Procesal Civil. Sin embargo, también vemos también las facultades ampliadas y otorgadas conforme a lo establecido por la ley del notariado, la ley 483, donde claramente también señala fundamentalmente los procesos de conocimiento del notario de fe pública, ¿no? Que están conforme también a lo que hace ICAR esencialmente, ¿qué? Esencialmente, y a partir obviamente de la tipología de documentos por el cual realizarán el notario de fe pública, igualmente los criterios de escrituras, hablar menos obviamente de lo que hace ICAR en sí, en los aspectos fundamentales, conforme también a esta naturaleza de poder, lo que es ICAR, la naturaleza que tiene obviamente lo que es la vía voluntaria, ¿no? Desde obviamente establecido por la física del el artículo 89, que obviamente cuáles son los trámites la vía voluntaria notarial, que va a ser el conocimiento del notario de fe pública, fundamentalmente, como básicamente así, por ejemplo, los trámites en materia civil y sucesoria, que obviamente estamos hablando, por ejemplo, ya desde la retención de recuperación de posesión de bienes inmuebles, deslinde o amojonamiento de predios urbanos, la división de partición de bienes inmobiliarios, la aclaración de límites, los procesos sucesorios, sin testamento, división de partición y apertura de testamento cerrado. No notes obviamente que son los trámites por vía voluntaria que pueden realizar obviamente la existencia obviamente de lo que significa en sí el ejercicio del notario, ¿no? Pero obviamente tenemos que partir también de esa naturaleza del proceso voluntario, ¿no? Que es fundamental porque obviamente para entender la tipología o la naturaleza claramente que implica esta terminología jurídica a partir también de las funciones que tendrá la notario o el notario de efecto, ¿no? Asimismo, también se va a entender, a partir obviamente del criterio de la doctrina en materia civil, sobre lo que significa la vía voluntaria, lo siguiente, ¿no? Se dice que la jurisdicción voluntaria es la serie de procedimientos judiciales seguidos sin oposición. Estamos hablando ya del alejamiento del aspecto contencioso, que habíamos señalado establecido, que es una contraposición de intereses, ¿no? Que pueden surgir a partir de la contención de las partes, donde una tercer sujeto procesal en este caso, pues hablará fundamentalmente de poder disipar claramente lo que significa fundamentalmente la controversia que pueden hacer a partir obviamente de este choque de intereses que van a materializarse como pretensión. No note solamente la importancia de lo que hace en sí lo fundamental para poder hablar claramente del aspecto de lo que es lo contencioso y la diferencia con la vía voluntaria, ¿no? En este caso, obviamente, prefiere no causa perjuicio de personas conocidas. En este carácter voluntario, seguido sin oposición de partes en los cuales la acción de un juez prefiere no causa perjuicio a persona conocida. Es de carácter documental, probatorio, fiscalizador, tiene a suplir una prueba, a dar notoriedad a un hecho, a requerir una demostración fácilmente accesible a todos, no se tiene partes en el proceso, sino se tiene fundamentalmente interesados, ¿no? Tomando en cuenta esa propia naturaleza por el cual el propio, la propia naturaleza de las facultades que va a tener fundamentalmente el notario de fe pública, pues obviamente damos a entender la propia naturaleza y la vía voluntaria establecida claramente en el capítulo 5 de la ley 483, que como nos había señalado es una renovación fundamentalmente de lo que se entenderá a partir de las funciones de los aspectos importantes y las funciones que va a tener la notaria o notario de fe pública conforme a la práctica de la propia ley 483, esencialmente, ¿no? Por otro lado, también podemos ir analizando claramente ya con este cuadro mucho más ejemplarizado, que lo ha adoptado conforme también al libro Trámites Voluntarios de Envía Notarial del
del doctor Gregorio Cayapa López, me parece interesante también, este pequeño manualcito que ha retratado, pues señala lo siguiente esencialmente, ¿no? Fundamentalmente él desarrolló casi que así una diferenciación entre lo que sí que el aspecto de la jurisdicción contenciosa con la jurisdicción de trámite voluntario, ¿no? Que va a ser esencial en un momento tomar en cuenta las facultades que va a tener la notaria y notario de fe pública al momento, obviamente, de hablar de las facultades o el rol o el campo de acción, en este caso, de trabajo que tendrá fundamentalmente a partir del reconocimiento legal establecido conforme la propia ley de notariado, la ley 483, ¿no? Del año 2015, ¿no? Veamos lo siguiente, ¿no? Sobre la jurisdicción contenciosa, vemos que el juez interviene por intereses contrapuestos. Habemos obviamente como lo que va a significar así, haciendo referencia, por ejemplo, a un gran profesor de Derecho Procesal, que lo vamos a ir nosotros analizando, me parece sumamente importante, y que en el transcurso obviamente de estos días, cuando ya se tenga, cuando ustedes ya cuenten con lo que es fundamentalmente su material de lectura principal, y eso es sumamente importante, ¿no? Porque ya una de las facultades una de las, básicamente a través de lecturas más importantes que les voy a otorgar a ustedes, es el libro Lecciones de Derecho Procesal del profesor Eduardo Alvarado Villoso, ¿no? Es interesante, claramente, esto es uruguayo, es seguramente han escuchado de él, es tal vez de los procesalistas más importantes en la actualidad con vida, que tiene, bueno, de los profesores más importantes de derecho procesal con vida en Latinoamérica, tal vez uno de los mejores. Hablamos del profesor Alvarado Belloso, que justamente tiene un libro que se llama Lecciones de Derecho Procesal, fascinante, realmente fascinante, y que ustedes lo van a tener, ustedes lo van a tener en su plataforma, en las lecturas obligatorias, con este material exclusivo para ustedes, donde, por ejemplo, hace señalamiento esencial a lo que es en sí, el aspecto y los sujetos procesales, ¿no? Que seguramente recordarán sus clases de teoría general del proceso, antes llamada, por ejemplo, derecho procesal orgánico, donde, por ejemplo, hace referencia a los sujetos procesales, ¿no? Donde hablamos de la triada, las partes y la autoridad jurisdiccional que tiene como mecanismo fundamental el poder dilucidar los conflictos que pueden hacer a partir fundamentalmente de qué los conflictos que pueden hacer a partir claramente de las partes, ¿no? Decimos, estamos hablando de las características que va a tener la pretensión, básicamente que son los intereses contrapuestos existentes entre las partes, que cuál va a ser dilucidado por un tercer sujeto procesal, que no es más básicamente que la autoridad jurisdiccional, ¿no? En este caso, este tercer sujeto procesal lo que busca fundamentalmente es escuchar a las partes, valorar obviamente la prueba existente, aportada claramente por las partes, y si fuera necesario, conforme a la naturaleza que tiene actualmente el Código Procesal Civil, con lo que así que en sí los poderes y deberes establecidos por el propio Código Procesal Civil, que la autoridad jurisdiccional podrá obviamente realizar obviamente el aspecto sobre la comunidad de la prueba y los diferentes criterios obviamente de aportar prueba, a efectos obviamente de poder verificar o buscar la famosa verdad material existente, como un principio esencial que tiene el proceso, ¿no? Por ejemplo, el profesor Alvarado Belloso señala lo siguiente, él plantea, por ejemplo, que el juez no debía ser parte, ¿no? Por eso plantea la imparcialidad. Un principio, por ejemplo, que el juez no debía ser parte, o sea, no debía ser parte de esa triada, más al contrario, solamente conforme a la existencia del ejercicio de las atribuciones por parte de las partes, en el momento, obviamente, de poder demostrar el interés, de los intereses y la razonabilidad, obviamente, de lo que sí queda en sí, la razonabilidad que se presenta conforme a las proposiciones establecidas por las partes, conforme también a la aportación de la prueba, pues obviamente el juez obviamente tiene que hacer una evaluación y no tendría que ser parte del proceso. Es una postura que tiene el profesor Alvarado Villoso, que vamos a obviamente debatir también con ustedes, que es un proceso sumamente interesante, en el procedimiento de las siguientes clases, ¿no? Por ejemplo, se señala, ¿no? Sobre el aspecto contencioso, sobre la existencia de un juez interviene en los intereses contrapuestos, que es las pretensiones existentes. Por otro lado, obviamente vemos la contraposición establecida conforme a la jurisdicción del trámite voluntario. La intervención del notario es solicitada por los intereses aislados o enlazados por parte de los interesados. Otras a veces que ya ni siquiera el concepto de parte, sino de interesado para requerir los servicios de clasificar en sí quién, para requerir los servicios de quién, de el notario, ¿no? Notes obviamente que es más, ya más, más cargada de un interés.
por parte, obviamente, de los interesados, ¿no? Al momento, obviamente, de poder realizar cualquier tipo de trámite por vía notarial, ¿no? Que hasta lo ven básicamente como hasta una naturaleza más que todo administrativa de solicitud de peticiones, o sea, de peticionario en este caso, ¿no? Por otra parte, obviamente se dice, se inicia con una acción. Obviamente estamos hablando básicamente establecido bajo esta triada existente sobre el derecho procesal, obviamente que ha sido dotada fundamentalmente por los profesores, por nuestros queridos profesores de derecho procesal alemán, sumamente importante, que nos dice, por ejemplo, la famosa triada, ¿no? Que es obviamente acción, pretensión y demanda, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Que es una descripción de acto que se va obviamente a materializar a través de un interés legítimo y que va a ser, que va a ser solicitada a través fundamentalmente de qué? De una demanda, fundamentalmente. Es una materialización, básicamente, una extensión material de la propia acción, solicitando obviamente que se pueda plantear un grado de razonabilidad para que que pueda ser concedida por la propia autoridad, ¿no? O sea, jurisdicción en este caso, aunque estamos hablando de contencioso. Por otro lado, pues vamos a ver claramente a lo que significa en este criterio sobre la jurisdicción de trámite voluntario, pues estamos hablando de partícipes, no estamos hablando de los denominados partícipes al hecho, obviamente, de poder realizar eh, una petición, ¿no? Una petición fundamentalmente. Estamos hablando, al momento, obviamente, de establecer este criterio, ya no hablar de acción, sino de una petición fundamental, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente estamos hablando de esa diferenciación entre jurisdicción contenciosa y el trámite voluntario o la jurisdicción del trámite voluntario, aspectos de facultades que tendrá claramente el notario de fe pública. Vayamos viendo también sobre la jurisdicción contenciosa. La acción se materializa con una demanda, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de qué. Volvemos a hablar de la famosa triada, si no me falla la memoria, Goldschmidt, y todo, obviamente todo lo que carrea los famosos procesalistas alemanes, pues plantearon este tan interesante criterio, ¿no? De acción, pretensión y demanda. Esencialmente, tomando en cuenta el hecho de que, el de hecho, obviamente, de que esa acción se materializa con la demanda, y obviamente también ahí se sujeta claramente a la base esencial que va a tener esa demanda, que no es más básicamente que la propia pretensión, ¿no? Que el interés que se tiene conforme a poder determinar, de poder exteriorizar obviamente esta pretensión que determina fundamentalmente, una solicitud, ¿no? Una solicitud fundada de intereses sobre algo, ¿no? Fundamentalmente estamos hablando que en el litigio obviamente se define la pretensión que genera o exige claramente un interés, ¿no? Propio, que es para poder restituir algo, para que se pueda considerar algo, y claramente, si nosotros nos sujetáramos a los criterios de la propia argumentación jurídica, pues son obviamente criterios de razonabilidad para que se le pueda, que se pueda conceder una restitución o otorgar claramente el derecho solicitado a partir claramente de la demanda existente, ¿no? Sumamente interesante y relevante al momento de poder estudiar claramente lo que significa en sí el aspecto del propio derecho procesal y el aspecto claramente de lo contencioso, fundamentalmente, ¿no? Asimismo también entra una contraposición, digamos así, o diferenciación, digamos así, mejor me parece el término diferenciación, entre lo contencioso y el trámite voluntario, pues también vamos a analizar obviamente que estamos hablando de un pedimento o solicitud, estamos hablando de un pedido, una solicitud realizada por el interesado al notario para poder obviamente otorgar cierto tipo conformemente a las facultades, por ejemplo, de solicitud realizada por lo que hace CAR fundamentalmente, solicitud fundamentada a partir claramente de que hace CAR en sí, la propia naturaleza que establece el trámite de vía voluntaria establecido por la ley de notariado, ¿no? Obviamente estamos hablando que bajo esta vía voluntaria, pues el interesado, libre, de manera voluntaria y consentida, pues siempre cuando no exista, por ejemplo, derechos o intereses de terceros, puede obviamente solicitar ese trámite de competencia, sobre pues, ese trámite claramente por la vía notarial, ¿no? Obviamente establecen fundamentalmente que el hecho claramente de poder, conforme a ese consentimiento, esa voluntad, la solicitud de realizar de un trámite a lo que se en al notaria o notario, ¿no?
comillas, por ejemplo, sea en este aspecto, por ejemplo, el diverso notarial, por ejemplo, ¿no? Pues que, asimismo también se tienen que cumplir diferentes requisitos para poder realizar claramente este trámite a facultades que cuenta el notario de fe pública, ¿no? Importante también destacar, por ejemplo, sobre clasificar estos aspectos sobre la jurisdicción del trámite voluntario, que lo que clasificar en sí sobre el pedido realizado obviamente por el interesado o solicitud realizada por el interesado, también se destacan que está conforme o está en función a diversos principios esenciales, ¿no? Por la vía notarial. Algo realmente interesante y relevante sobre esto, y sobre los principios, claramente, es cómo se van estructurando, cómo se van estableciendo conforme también al procedimiento por vía notarial, establecido bajo la ley 483, ¿no? Y es relevante, por ejemplo, relevante el decir que esto está conforme también a lo que va a significar, a lo que va a significar fundamentalmente, que va a estar fundamentalmente a que conforme a los principios que rigen la vía notaria, principios que dicen que rigen la propia vía notaria, ¿no? Sobre esto verificamos, por ejemplo, sobre esto verificamos los diferentes principios, ¿no? Principios esenciales que van a connotar, que van a dar importancia a ese ejercicio de la vía notarial. Por ejemplo, tenemos lo que es casi el hecho de la libertad, ¿no? Estamos hablando, pues, que estos son voluntarios, por una parte, y que no hay una exigencia, por ejemplo, no hay una exigencia claramente de obligatoriedad, es decir, un libre voluntaria, consentida, siempre cuando no se involucre derechos de terceras personas, ¿no? Eh, pues obviamente estamos hablando de esta libertad o esta famosa autonomía de la autonomía de la voluntad, muy bien desarrollada claramente por el derecho civil, donde implica fundamentalmente el hecho de que se haga de manera libre, ¿no? Y consentida. Por otro lado, pues obviamente también podemos hablar de la propia legitimidad, ¿no? Obviamente estamos hablando de este rigor que legítimamente la persona, o sea, cuando veamos este aspecto, lo que podemos en sí, la propia legitimidad, pues por ejemplo estamos hablando de qué? Estamos hablando de un ejercicio, una aptitud, un valor realizado por el titular, conforme obviamente de establecer la, de establecer que no ha existido claramente ningún tipo que no puede existir ningún tipo de vicio, que no existe ningún tipo que no existe ningún tipo de medio o mecanismo que haya de manera coactiva poder haber realizado eso, no, más al contrario, estamos hablando de que conforme a la clasificación en sí, la propia voluntad, la propia idoneidad de la persona, del titular, de lo que es en sí, la propia validez del acto, pues se debe realizar conforme también a que no ha habido ningún tipo de cuestionamiento de fondo, de que no ha habido ningún tipo de obligatoriedad o de vicio que haya provocado que se pueda realizar este acto, ¿no? Asimismo también, asimismo también, nosotros verificamos claramente la importancia que va a tener así fundamentalmente el principio también de consentimiento. Claramente estamos sabiendo que es un acto consentido, que significa fundamentalmente que ha sido conforme a la voluntad y tiene raciocinio y sabe cuál es el objetivo para poder realizar claramente esto. Asimismo también, asimismo también hablamos del acuerdo de partes, ¿no? Que estamos fundamentalmente que al momento de poder dar fe, al momento de poder dar, por ejemplo, de dar fe y de legalidad a cualquier acto o negocio jurídico por parte de la autoridad notarial, digamos, el notario, pues debe ser conforme, debe ser conforme también a lo que va a significar fundamentalmente que el consentimiento y el acuerdo de las partes, ¿no? No debe haber ningún tipo de controversia, ¿no? Sino obviamente estaremos deslegitimando la propia naturaleza que va a tener la vía notarial. La igualdad, claramente, estamos hablando de las partes, bueno, en este caso los interesados, pues al momento de llevar adelante cualquier tipo de trámite por vía notarial, como puede ser el propio divorcio notarial, pues obviamente estamos hablando de que exista una igualdad de participación en lo que chica de sí, el planteamiento de peticiones ante el notario. De igual manera, también estamos hablando
de la existencia de parte de que debe existir claramente esta posibilidad de ambas partes de poder claramente poder realizar todo esto, ¿no? O sea, estamos hablando fundamentalmente que las partes tengan, en este caso, los interesados, en este caso, los peticionarios, puedan realizar claramente este trámite por vía notaria, por ejemplo, ya sea el divorcio notarial, por ejemplo, cumpliendo cierto tipo de requisitos y la participación de ellos, obviamente, de manera voluntaria y en condiciones de igualdad, ¿no? Donde pueden participar igual en misma magnitud en lo que es el trámite, ya sea por vía notarial, voluntario por vía notarial, ¿no? Por otro lado, tenemos la solemnidad, ¿no? Porque como ustedes saben, pues uno de los criterios fundamentales que tiene, uno de de las facultades esenciales que tiene el notario de fe pública, pues claramente, notario, que es claramente cuál es el hecho de que es el hecho de la propia solemnidad, porque los actos que realizan son solemnes y que también están resguardo también hasta del principio de formalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la estructuración de de los escritos existentes por parte del cacicar en sí, por parte de los escritos existentes por parte del notario, pues se debe ser al momento obviamente de poder realizar los escritos especializados, ¿no? Nótese obviamente que esto es sumamente importante porque ahí demuestra claramente este grado de solemnidad, cuál es un principio que está revestido conforme a los actuados realizados por quién, a los actuados realizados por quién, por el notario, conforme también a la petición realizada de los interesados, ¿no? Por otro lado, también estamos hablando que SICAR en sí, por otro lado, vamos a analizar fundamentalmente que estamos hablando de la legalidad, ¿no? Porque claramente las facultades, las funciones que realiza la autoridad notarial, o sea, notario en este caso, perdón, el notario, están conforme a lo descrito, establecido en la norma positiva, ¿no? Estamos hablando que el marco de funciones normativas, pues está en la ley 483 del notario plurinacional, conforme a las especificaciones o atribuciones que debe realizar la notaria o el notario de fe pública, ¿no? Sumamente importante y resaltante al momento de hablar claramente sobre los trámites por vía voluntaria realizados por forma a través de la ley del notariado. De igual manera, vamos a ir haciendo referencia a la neutralidad, ¿no? Que va a ser fundamentalmente como otro principio que rige la ley del notariado. Esta neutralidad hace referencia fundamentalmente a que esta neutralidad hace referencia al hecho de que no puede existir un favorecimiento a un interesado en contraste a otro. Es decir, pues debe existir un punto donde el notario deba demostrar que no existe este grado de favorabilidad o de preferencia a uno de los interesados. Más al contrario, su actitud debe ser idónea, debe ser responsable, debe ser ética y no poder demostrar ese tipo de extremos de favorabilidad a uno de los interesados, en contraste del otro, por ejemplo, ¿no? La idoneidad, ¿no? Hablamos claramente y constantemente hablamos de este término de idoneidad, ¿no? Pero ¿qué podemos entender sobre idoneidad, no? Es el desenvolvimiento o la actitud legal, técnica y moral que debe tener cualquier persona, bueno, en este caso estamos hablando que debe tener cualquier notario de fe pública. Estamos hablando que esta esta idoneidad, pues es un desenvolvimiento en el trabajo que realiza que debe estar revestida de técnica, legalidad y moralidad, esencialmente, ¿no? Por tanto, esta idoneidad es sumamente importante al hablar claramente de lo que así sí, el trabajo de la notaria o notario de fe pública, esencialmente, ¿no? Por otro lado, hablamos fundamentalmente de qué, de la propia transparencia. La transparencia implica fundamentalmente que no debe haber una reserva de información de lo que hace CAR en sí, reserva de información específica, digamos, en contraprestación, bueno, sobre lo que hace CAR los propios interesados, ¿no? Por tanto, obviamente, esa función que debe tener claramente debe ser pública. Eso significa que debe haber un acceso de información por parte de lo que hace CAR, por parte de lo que hace, debe haber obviamente
debe haber, por ejemplo, una idoneidad fundamentalmente en lo que hace cargo, en lo que hace cargo una idoneidad fundamental por parte de lo que hace cargo en sí, una idoneidad por parte de lo que hace cargo en sí, los notarios al momento de poder hacer este trámite por vía notarial. Eso obviamente establece que debe haber un acceso básicamente de información a partir de lo que significa esta idoneidad, ¿no? O sea, y bueno, escuché transparencia, perdón, ¿no? Esta transparencia implica fundamentalmente que no hay una reserva de información encontrarse a los interesados, más al contrario, claramente es una solicitud, que es un mecanismo para poder ampliar, obviamente, el conocimiento de información por parte de sí, los interesados, ¿no? Economía. Eso claramente implica fundamentalmente lo siguiente, ¿no? La economía en derecho, por ejemplo, si bien obviamente es una rama que básicamente especifica como una rama de las ciencias, economía en derecho implica fundamentalmente que debe regularse, obviamente, que debe, obviamente, que se debe presentar con arreglos simples, o sea, no solo con establecer un cierto grado de formalidad sobre cierto tipo de cosas. Más al contrario, para que exista una efectividad, debe haber una simpleza de criterios, debe haber una simpleza al momento de poder realizar cualquier tipo de modificaciones, de cambios, obviamente debe ser de forma rápida en este caso, ¿no? O sea, debe haber un mecanismo de solución de problemas de manera rápida. Entonces, por ejemplo, definir el sistema dije, por ejemplo, por el hecho de que no debe haber claramente cierto tipo de formalidades extremas, más al contrario, pues claramente debe existir un mecanismo para poder solucionar claramente cierto tipo de problemáticas, ¿no? Por otro lado, también tenemos que sacar el principio de simplicidad. Esto implica claramente que debe haber también medios simples para poder solucionar conflictos, a efectos obviamente de poder mayor más, de poder no perjudicar a los interesados, ¿no? No poder perjudicar, por ejemplo, a los que se están realizando algún tipo de mecanismo, por ejemplo, de, por ejemplo, de darles trabas, por ejemplo, a los interesados. No sé, al contrario, el notario pues debe dar soluciones mucho más rápidas, debe poder simplificar el trabajo y no engrosar, obviamente, no engrosar las problemáticas, más al contrario, de hacer mucho más simple, ¿no? Por otro lado, también es la celeridad, ¿no? Que entonces sabes un principio también del derecho procesal, y la celeridad, por ejemplo, implica fundamentalmente cosas. La celeridad implica fundamentalmente, por ejemplo, que debe haber un cumplimiento ágil, pronto, oportuno, sobre lo que hace el trabajo, en este caso del trámite por vía voluntaria, para garantizar claramente los propios derechos e intereses que deben tener los interesados al momento de acudir claramente a esta vía voluntaria, ¿no? Así también podemos, obviamente, establecer lo siguiente. Ya para ir cerrando esta parte, el juez interviene de forma integradora. Es parte, obviamente, de todo eso. Obviamente, por ejemplo, ya será muy criticado por parte de, no sé, por ejemplo, puede ser muy criticado por Alvarado Belloso, ¿no? Alvarado Belloso, por ejemplo, dice que no, el juez no debe ser parte del proceso y, por tanto, eso implica fundamentalmente que debe tener el grado de la imparcialidad, que no debe ser parte y, por tanto, debía alejarse claramente lo que achicar es el propio proceso, ¿no? Alejarse del circuito procesal. Sin embargo, lo que achicar en sí, sin embargo, Alvarado Belloso te va a decir que no, no debe ser así. Sin embargo, obviamente la corriente actual implica obviamente que sea el juez una parte del proceso, y eso obviamente implica también que el juez intervenga de forma integradora en lo que así así el proceso contencioso. Sin embargo, a diferencia claramente de la jurisdicción de trámite voluntario, el notario interviene de forma preventiva. Obviamente, esta vez no es parte integradora, no es sujeto procesal, porque es vía voluntaria, no es contenciosa, pero obviamente indica fundamentalmente cuáles son los medios, los mecanismos, la idoneidad por el cual debe llevar adelante todo esto, y así también dar obviamente los medios necesarios de manera preventiva de cómo se debe llevar ante este caso por vía voluntaria, ¿no? Debe dar obviamente las especificaciones técnicas, legales, que deben decir, están conforme a este criterio de idoneidad. Y por otro lado, sobre lo que es su jurisdicción contenciosa, los efectos de su intervención produce la sentencia, lleva en sí
previamente a la autoridad de cosa juzgada. Esto implica fundamentalmente que hablemos obviamente de que la naturaleza que se tiene conforme a las resoluciones emitidas por la autoridad jurisdiccional competente en materia civil, pues obviamente llevan a este tipo de grado. Que sí, obviamente también finaliza obviamente con la calidad de cosa juzgada. Por otro lado, en el acto notarial no produce por sí la cosa juzgada, es más propio sentido, y esto lleva consigo una prevención iuris tanto en legitimidad de autenticidad. De igual manera, lo que sí queda en sí, fundamentalmente conforme a la vía voluntaria establecido, por ejemplo, por el propio código, establece obviamente que la vía voluntaria procede cuando, por ejemplo, no existe un acuerdo de interesados, y esta sea libre y voluntaria y consentida, siempre y cuando no se involucre derechos de terceras personas. Ese trámite no limita la competencia asignada a las autoridades judiciales. De haberse iniciado la acción vía judicial, excluye la vía notarial. No notes obviamente que no tiene esa propia naturaleza existente conforme a ese tipo de criterios, ¿no? Así yo también, nosotros podemos ir señalando fundamentalmente que esto va a significar como los criterios más importantes que se han establecido conforme a la naturaleza del trabajo de notario de fe pública, ¿no? Específicamente, específicamente conforme a las labores existentes a partir obviamente de las funciones determinadas por lo que sí la ley 483 básicamente de la ley de notariado, ¿no? La siguiente clase, lo que vamos a ir avanzando fundamentalmente, ¿qué va a ser? La siguiente clase vamos a ir analizando, vamos a ir analizando por una parte lo que va a significar en sí el sistema de funcionamiento del Consejo de Notariado. Vamos a hablar obviamente de los ámbitos del ámbito de lo que va a significar en sí la naturaleza de las atribuciones por divisiones, un poco más básicamente lo que es fundamentalmente su mecanismo obviamente de función actualizada, conforme también a lo que va a significar en sí el ejercicio claramente del sistema notarial, ¿no? Nacional de Bolivia, ¿no? Eso me parece sumamente importante, interesante, y que es realmente resaltante conforme a la descripción de la ley 483. Por otro lado, por otro lado también, ya poco a poco iremos analizando claramente lo que significa en sí, los aspectos de lo que significa la vía voluntaria o el trámite de vía voluntaria, que obviamente tiene una naturaleza propia, ¿no? Cuando estamos en el notario, específicamente. Que también conlleva analizar un poco lo que así quiere decir la estructura del derecho procesal, que a mí sumamente me parece importante y resaltante que ustedes lo sepan y lo ocupen. Y de igual manera, me parece sumamente importante y resaltante que vayan ustedes analizando también, básicamente ya la estructura de cierto tipo de documentos, vamos obviamente a verificar obviamente la naturaleza de los mismos y las clasificaciones y criterios que embargan claramente a partir del derecho notarial, ¿no? Esto va a ser lo resaltante e interesante que vamos a ir analizando nosotros a partir de todos esos tipos de criterios, ¿no? Así también vamos a ir analizando fundamentalmente ya las diferentes actividades que tenemos como que desarrollar en lo que así que el proceso de enseñanza, obviamente para que verifiquemos también el sistema de puntuación, ¿no? Como les había señalado, estoy haciendo ya la reformulación de los criterios técnicos y me hago dado referencia específicamente a lo que va a significar cómo vamos a ir estableciendo, por ejemplo, las actividades a efectos claramente de que ustedes puedan realizar las actividades correspondientes, ¿no? Por eso, el día de hoy, ya está, digo que desde el día viernes ya va a estar habilitado lo que hace en sí, todas las actividades, todo lo que hace en sí, las primeras actividades correspondientes respecto a lo que va a significar fundamentalmente los foros, los trabajos, por ejemplo, los foros, los trabajos, eh, eh, las evaluaciones claramente, eh, eh, las evaluaciones que van a implicar claramente un soporte respecto a lo que hace ICAR en sí, un soporte respecto a lo que hace ICAR en sí, un soporte respecto a lo que va a significar cómo vamos a ir avanzando, eh, cuál van a ser las actividades más importantes, la metodología también para clasificar el trabajo final, que normalmente lo que yo hago para los trabajos finales siempre es el hecho de poder hacer un ensayo, un escrito, ¿no? Un escrito donde puedo verificar el nivel de manejo, obviamente, de lo que es ICAR en sí, las referencias, el parafraseo, la bibliografía, y así también, por ejemplo, y así también voy a verificar el nivel también
de conocimiento en lo que es que la propia redacción, ¿no? Que es lo que me interesa fundamentalmente. Tomando en cuenta el hecho de que ustedes tienen que realizar una tesis, ¿no? Para poder atribuirse, por ejemplo, el grado de magíster, claramente, que es lo que seguramente están buscando ustedes, y lo más importante es ese hecho, de poder, obviamente, de poder realizar una investigación. Y eso me parece importante porque eso es un mecanismo para poder alentarlos, para poder darles cierto tipo de pautas de escritura que sean necesarias para poder llegar a este objetivo, ¿no? En ese sentido, pues vamos a ir organizando de mejor manera. Ya, yo creo que hasta el día viernes, por ejemplo, ya vamos a tener un primer foro donde se hace una pequeña calificación. El día domingo el primer trabajo y así vamos a ir avanzando. Lo que y obviamente también esa información de los trabajos, los foros, se va a anticipar en el del grupo de WhatsApp. Porque a veces mucha gente no entra constantemente a la plataforma y obviamente eso es perjudicial porque les puede, por ejemplo, de alguna manera, digamos así, muy popular, digamos así, les pueden madrugar, digamos, ¿no? Y no pueden tener el tiempo suficiente para poder hacer esas actividades, pero sin embargo, obviamente, lo que nosotros podemos hacer es poder, de una manera, dar un aviso previamente para que ustedes puedan hacer un trabajo con el tiempo suficiente, ¿no? A través del grupo de WhatsApp y pueden hacer posteriormente lo que hace casi la plataforma, ¿no? En sí mismo también estoy remitiendo casi los formularios del día de hoy sobre asistencia, a efectos también que se pueda registrar su asistencia correspondientemente y la participación, ¿no? En ese sentido, por favor, vayan a ir llenando casi así el formulario Google del día de hoy para poder, obviamente, fijar lo que hace carecer su asistencia, ¿no? Lo voy a compartir una vez más para que ustedes tengan esta posibilidad de llenar su asistencia, ¿no? En ese sentido, pues, les agradezco mucho por su tiempo, su asistencia. El día domingo también vamos a coordinar, eso vayan pensando en ustedes, un día apropiado para que podamos recuperar la clase, ¿no? También yo voy a hacer esta, obviamente voy a coordinar también voy a coordinar con el encargado, obviamente, de lo que es la maestría, con el coordinador, para que podamos verificar qué día va a ser el día apropiado, ¿no? Podemos, por ejemplo, tomando en cuenta que tenemos todavía dos clases pendientes, puedes programar una la siguiente semana y la otra la subsiguiente, y ahí podremos, obviamente, entre la semana o fin de semana, poder la forma de poder coordinar todo esto, ¿no? Y porque podamos, obviamente, hacer la restitución de sus clases, que por alguna cierta situación no se puede realizar, bueno, pues me disculpo también, para que tengan, y ahí vamos a poder tener una mejor coordinación, ¿no? En este caso, pues, voy a volver a compartir el sumario Google otra vez. Y bueno, ya el día domingo, 7 de la noche a 9 de la noche nos vamos a ver, y obviamente con todas las plataformas, con todas las actividades, toda la información correspondiente, y vamos a ir adentrándonos con mayor medida a lo que sí que los tópicos que específicamente tenemos que ver en este módulo. Ojo, tenemos que ver aspectos de la administración del sistema de funcionamiento del sistema de notariado el día sábado, y ahí vamos a ir, el día domingo, perdón, y vamos a ir analizando con mayor profundidad la naturaleza y el sistema de estructura que tiene básicamente este tan importante módulo y el rol obviamente que tiene el notario en la visión del Estado Provincial de Bolivia, que eso obviamente se verifica conforme a la clásica de la ley 483 del 25 de enero del año 2015, ¿no? En ese sentido, pues, podemos quedar hasta aquí. Nos vemos el día domingo para poder seguir construyendo todo ese conocimiento y podemos ir ahondando con todo ese tema importante ley que es la ley 483, ¿no? Nos vemos el día domingo. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, que muy bien. Nos vemos el día domingo. Muchísimas gracias.